¿Sabías cómo iniciaba sus mañanas el hombre que gobernó un imperio y dejó un legado eterno? Bienvenidos a un viaje fascinante al corazón de la filosofía y la grandeza. Hoy, desentrañaremos los misterios del comienzo del día de Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma. Acompáñenme. Pero antes de sumergirnos en su día a día, déjenme revelarles un secreto que cambiará la forma en que ven a este gran hombre. ¿Se han preguntado alguna vez cuál era el verdadero motor detrás de las decisiones de Marco Aurelio? Marco Aurelio llevaba consigo un diario personal, un testimonio íntimo de sus pensamientos más profundos y reflexiones filosóficas. Este diario no solo era un registro, sino la brújula que guiaba sus elecciones imperiales. ¿Cómo influían estas reflexiones en el curso de la historia? Pronto lo descubrirán. Revelación del secreto. Para entender verdaderamente a Marco Aurelio, debemos adentrarnos en las páginas de su diario personal. Este documento, lleno de escritos íntimos y pensamientos profundos, se convertiría en la brújula que guiaba las decisiones de uno de los líderes más sabios de la historia. En estas páginas, no encontramos solo un registro de eventos, sino una ventana a la mente del emperador filósofo. Cada día, al amanecer, Marco Aurelio se sumergía en la introspección, plasmando sus reflexiones sobre la vida, el deber y la virtud. Estas no eran simples divagaciones, eran lecciones que él mismo se enseñaba. Marco Aurelio se desafiaba a sí mismo, cuestionaba sus propias acciones y buscaba la sabiduría en cada palabra escrita. ¿Cómo afectaban estas reflexiones a la forma en que dirigía el vasto imperio romano? Las decisiones cruciales, desde asuntos de Estado hasta situaciones militares, eran moldeadas por las enseñanzas de su diario. Un emperador que no solo gobernaba con autoridad, sino que lo hacía con la sabiduría acumulada a lo largo de años de reflexión personal. Pero no solo era un líder, también era un hombre. En su diario, Marco Aurelio expresaba sus temores, sus dudas y sus momentos de vulnerabilidad. Confrontaba sus propias imperfecciones con una sinceridad que rara vez se ve en los registros históricos. Este diario no solo era un testimonio de sus días, sino una herramienta para moldear su alma. Nos muestra que la grandeza no solo reside en el poder, sino en la búsqueda constante de la verdad y la virtud. Así que, a medida que nos sumergimos en las próximas horas del día de Marco Aurelio, recordemos que cada decisión, cada acción, estaba impregnada de la sabiduría que encontraba en las páginas de su diario personal. Prepárense para descubrir cómo estas lecciones transformaban sus mañanas en actos de liderazgo y humanidad. Antes de continuar, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse para más contenidos fascinantes sobre historia y filosofía. No se pierdan más contenido del estoicismo y sus filósofos. Explorando el amanecer de Marco Aurelio. El sol despertaba lentamente sobre las majestuosas colinas de Roma, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. En la quietud de la ciudad antigua, el palacio imperial de Marco Aurelio se erguía imponente, y dentro de sus muros, el emperador filósofo iniciaba su día de una manera única y profunda. Las cámaras nos llevan sigilosamente a través de los pasillos silenciosos del palacio, resaltando la tranquilidad de la mañana. En una estancia especial, iluminada por la suave luz del amanecer, encontramos a Marco Aurelio frente a una mesa. En ella, reposa un cuaderno de cuero desgastado y una pluma de escribir. Su expresión es serena, pero sus ojos reflejan una profundidad insondable. Marco Aurelio se sumerge en la contemplación mientras observa el amanecer desde una ventana abierta, como si buscara inspiración en los primeros rayos del día. El murmullo distante de la ciudad comienza a filtrarse, pero él permanece inmerso en sus pensamientos. Con elegancia, toma la pluma y comienza a escribir en su diario. Sus palabras, pausadas y reflexivas, se plasman en el papel.
Cada trazo de tinta parece ser una conexión directa con su filosofía personal. La cámara se acerca a las páginas del diario, revelando fragmentos de pensamientos profundos sobre la naturaleza de la vida, el deber y el equilibrio. Mientras escribe, la voz en off narra extractos selectos de las reflexiones de Marco Aurelio, compartiendo con la audiencia la sabiduría temporal que emanaba de sus palabras. La virtud está en actuar justamente, no en el resultado, susurra la voz mientras la cámara se desliza sobre las líneas del diario. Las imágenes se entrelazan con recreaciones cuidadosas de las vistas que Marco Aurelio disfrutaría desde su ventana, los ciudadanos comenzando sus labores diarias, el mercado cobrando vida, y el bullicio gradual de Roma despertando. Todo esto sucede en armonía con la escritura tranquila del emperador, quien, inmerso en su diario, se convierte en el epicentro de la sabiduría y la introspección. La música de fondo, melódica y evocadora, acompaña la escena, acentuando la serenidad del momento. Este segmento busca sumergir a la audiencia en la atmósfera única del amanecer de Marco Aurelio, mostrando no solo sus acciones, sino también la esencia de su conexión con la filosofía que guiaba cada uno de sus días en el poderoso escenario de la antigua Roma. Invitación a la reflexión. A medida que la luz del sol iluminaba Roma, Marco Aurelio se retiraba a sus aposentos para un ritual matutino único. No era solo un emperador, sino un filósofo que buscaba la sabiduría en las primeras horas del día. Imaginen las primeras luces del día sobre la ciudad, el silencio roto solo por los sonidos suaves de la naturaleza y los primeros movimientos de la vida cotidiana. Marco Aurelio encontraba su santuario en este amanecer, donde la claridad del cielo reflejaba sus propias reflexiones internas. En este momento mágico, se retiraba a la privacidad de sus estancias, donde la luz dorada de la aurora iluminaba su escritorio. Allí, ante el silencio del nuevo día, Marco Aurelio se sumía en la introspección. Con pluma en mano, comenzaba a plasmar sus pensamientos más profundos, reflexiones sobre la naturaleza de la vida, la moralidad y la virtud. Cada palabra escrita no solo era una nota personal, sino un tratado sobre cómo vivir con integridad en un mundo desafiante. Estas páginas no eran solo palabras, eran un espejo que le devolvía la verdad sobre sí mismo. A través de sus propias preguntas y respuestas, Marco Aurelio buscaba entender no solo el mundo que lo rodeaba, sino también su propio lugar en él. Al cerrar su diario, Marco Aurelio no solo concluía una sesión de reflexión, sino que se preparaba mentalmente para las complejidades que el día le depararía. Este proceso no solo era un acto personal, sino un recordatorio de su propósito como líder y filósofo. Así que, queridos espectadores, los invito a reflexionar junto con Marco Aurelio. ¿Qué lecciones podemos extraer de su práctica matutina? ¿Cómo podríamos aplicar la introspección diaria en nuestras propias vidas? En las próximas secciones de este viaje, exploraremos cómo estas reflexiones mañaneras se traducían en acciones poderosas. Pero por ahora, tómense un momento para reflexionar sobre sus propias mañanas y cómo podrían ser transformadas por la introspección. Nos vemos en el próximo capítulo de este fascinante día en la vida de Marco Aurelio, profundizando en sus actividades. A medida que Marco Aurelio completaba su ritual matutino de reflexión, se preparaba para abordar las responsabilidades de su papel como emperador. La tranquilidad del amanecer daba paso a la acción, y nuestro líder filósofo se sumía en las complejidades de gobernar un vasto imperio. Las primeras horas del día veían a Marco Aurelio inmerso en audiencias, un flujo constante de ciudadanos y dignatarios que buscaban su orientación. Su rostro sereno, marcado por las reflexiones matutinas, contrastaba con la intensidad de las discusiones políticas y los asuntos de Estado. Pero aquí radica la dualidad de Marco Aurelio, un hombre de filosofía en un mundo político.
Sus decisiones no solo estaban impulsadas por la lógica política, sino también por la ética y la moral que extraía de su diario personal. Cada palabra escrita en su diario resonaba en las decisiones imperiales. Las lecciones aprendidas en la tranquilidad del amanecer guiaban sus acciones, convirtiendo las complejidades políticas en oportunidades para ejercer la virtud y la justicia. Pero la vida de Marco Aurelio no era solo política. A medida que avanzaba la mañana, dirigía su atención hacia los asuntos militares, supervisando estrategias y tomando decisiones cruciales para la seguridad del imperio. Su habilidad para combinar el pensamiento filosófico con la estrategia militar le otorgó una ventaja única. Marco Aurelio no solo lideraba desde su trono, sino también desde la primera línea, enfrentándose a los desafíos con valentía y sabiduría. Pero incluso en medio de las responsabilidades imperiales, no perdía de vista su humanidad. Interactuaba con la gente común, escuchando sus preocupaciones y mostrando compasión hacia sus súbditos. Así, mientras avanzamos este video en la vida de Marco Aurelio, exploramos cómo estas actividades, aparentemente opuestas, se fusionaban para crear un liderazgo único. ¿Cómo influenciaban sus reflexiones filosóficas en la toma de decisiones prácticas? Acompáñenme mientras desentrañamos este intrigante capítulo en la vida del emperador filósofo. La influencia filosófica en las decisiones prácticas de Marco Aurelio. Para entender completamente el legado de Marco Aurelio, es esencial adentrarnos en la intrincada relación entre sus reflexiones filosóficas y sus decisiones prácticas como gobernante. ¿Cómo influyeron sus profundos pensamientos en la toma de decisiones imperiales? 1. Integración de la virtud en la política. En las páginas de su diario, Marco Aurelio abordaba temas como la virtud, la sabiduría y la justicia. Estos principios no eran simples ideales abstractos, sino directrices prácticas que guiaban su actuar diario. La virtud se convertía en un criterio fundamental al tomar decisiones políticas, asegurando que la ética personal se reflejara en la gestión del imperio. 2. Reflexión antes de la acción. La práctica matutina de Marco Aurelio, donde dedicaba tiempo a la reflexión, se traducía en una pausa estratégica antes de tomar decisiones importantes. Este enfoque reflexivo le permitía evaluar no solo las implicaciones inmediatas, sino también las repercusiones a largo plazo, considerando las enseñanzas de su filosofía. 3. Ética militar inspirada en la filosofía. En el ámbito militar, las enseñanzas filosóficas de Marco Aurelio se reflejaban en sus estrategias. La compasión, la prudencia y la consideración por la vida de los soldados eran valores que influían en la conducción de las campañas militares. Sus decisiones no solo buscaban la victoria, sino también la preservación de la humanidad en tiempos de conflicto. 4. Resiliencia en la adversidad. La filosofía estoica de Marco Aurelio, que abrazaba la aceptación de las circunstancias y la resiliencia ante la adversidad, se manifestaba en sus decisiones en tiempos difíciles. En lugar de sucumbir ante la presión, su liderazgo se basaba en la serenidad y la búsqueda de soluciones prácticas, influenciadas por sus propias reflexiones sobre la naturaleza de la vida. Así, la influencia de sus reflexiones filosóficas no solo se limitaba a un aspecto específico de su gobierno, sino que permeaba cada faceta de su vida como líder. Marco Aurelio no solo gobernaba desde el trono, gobernaba desde la profunda conexión entre su filosofía personal y las decisiones prácticas que forjaron su legado. Y así concluimos nuestro viaje del inicio del día de Marco Aurelio. ¿Qué les pareció? ¿Han encontrado inspiración en sus rituales matutinos? Dejen sus pensamientos en los comentarios de este viaje histórico. Si disfrutaron este video, déjanos un me gusta, compartan y, por supuesto, suscríbanse para no perderse los próximos videos. Hasta el próximo video, exploradores del conocimiento. Somos Existencia Estoica.